Dios te bendiga, que el Señor derrame abundancia de su gracia y de su favor sobre tu casa, sobre tu vida. Damos gracias al Señor Jesucristo, quien nos da la vida y quien nos da la oportunidad para poder acercarnos a su palabra y ser edificados, ser bendecidos por el Espíritu Santo a través de la revelación de las Sagradas Escrituras. En este tiempo vamos a disponer nuestro corazón para que Dios nos ministre, para que el Señor nos hable, y quiero invitarte para que empecemos este tiempo orando y pidiendo al Señor su bendición, pidiéndole al Espíritu Santo que tome el dominio y el gobierno de este tiempo. Así que oremos. Amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por todas tus bendiciones, por todas tus misericordias, y de manera muy especial, Señor, gracias por bendecir y por cuidar nuestra familia. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro protector, nuestro proveedor. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por tu preciosa sangre que limpia nuestra mente, que limpia nuestro corazón. Te pedimos, amado Espíritu Santo, sigue haciendo, Señor, tu poderosa obra en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios mío, a acercarnos cada día más a ti. Usa, Señor, el poder de tu palabra para transformar nuestra manera de pensar, para transformar nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, de manera muy especial. Señor, háblanos a través de tu palabra. Ministra nuestra vida, nuestro corazón a través de tu poderosa palabra. Amado Espíritu Santo, toma el dominio de este tiempo, de este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos, Dios del cielo, tu presencia, dirigirnos, guiarnos y enseñarnos tu poderosa palabra. Renueva en nosotros la esperanza, la fe, la certeza de tu obra y de tu cuidado. Con todo nuestro corazón te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Creo que todos nosotros enfrentamos diferentes desafíos en la vida. Algunas veces son obstáculos, pruebas, en fin. Pero en aquellos momentos es cuando nos damos cuenta de que es fundamental no solo saber que nuestro Dios es todopoderoso, sino creerlo. No solamente saber que Él nos cuida, sino confiar en su cuidado. Definitivamente es necesario que depositemos nuestro corazón en la sensibilidad del corazón de Dios para escucharnos, que podamos creer en que Dios siempre está atento a nuestro clamor y que Él con su poder quiere manifestarse en nuestra vida y en nuestra casa y ayudarnos. Dios siempre tiene abiertos sus oídos a nuestra oración y con su poder viene al rescate, viene a ayudarnos. Y es necesario que tengamos presente que el Señor Jesucristo sigue haciendo milagros. Él es el mismo, Él no cambia, el Señor sigue haciendo milagros. Y por eso quiero compartir en esta ocasión un tema al que le puse por título: Confiemos en la obra de Dios. Confiemos en la obra de Dios. Es una frase que nos desafía, porque nos habla no solo de creer en el poder de Dios, sino de confiar en la obra de Dios a nuestro favor. Vamos a estar ubicados en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 7, y vamos a desarrollar 5 punticos aquí. Primero, vamos a ver que Dios no hace acepción de personas. Es decir, Dios nos ama a todos y su misericordia se extiende sobre todas nuestras vidas. Marcos capítulo 7, vamos a leer Marcos capítulo 7, versículo 31, donde dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Este versículo nos está narrando la ruta que siguió el Señor Jesús para regresar a la región de Galilea. En primer lugar nos dice que el Señor salió de la región de Tiro y vino por Sidón al mar de Galilea. En primer lugar nos está diciendo el texto que el Señor viene de Tiro y de Sidón, ciudades fenicias.
al norte de Israel. No es territorio de Israel, es territorio fenicio. Y estas ciudades son habitadas obviamente por los fenicios, no son hebreos. Pero el Señor fue hasta ese lugar. Y aquí el versículo 31 nos dice que Él está regresando. Es importante que tengamos en cuenta que ¿qué hizo el Señor Jesús allá en la región de Tiro y de Sidón? Recordemos que una mujer sirofenicia, dice la Escritura, buscó al Señor pidiéndole que liberara a su hija, que era atormentada por un espíritu inmundo. El Señor Jesús en primera instancia se negó porque le dijo que Él había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero vale la pena preguntarnos, si Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿por qué no estaba en Israel, sino que estaba en la tierra fenicia, en Tiro y Sidón? Pues sencillamente porque Dios, en primer lugar, es bueno. En segundo lugar, porque nos quiere mostrar esto. Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todas las personas. Dios tiene sus brazos abiertos y nunca será decepcionado aquel que le busca. Aquella mujer, dice la Escritura, era sirofenicia. Y ella buscó al Señor Jesucristo para que hiciese un milagro en su hija. Y después de que esta mujer insistió y perseveró, impulsada por la fe en el poder de Jesucristo el Señor, y por la situación que estaba viviendo su hija, ella no renunció a su clamor hasta que el Señor Jesús la escuchó, la atendió y le concedió el milagro. De manera que el Señor Jesucristo estaba visitando Tiro y Sidón para mostrar su amor a esta población que no era hebrea, pero por la cual también Dios tiene amor. Y el Señor Jesucristo manifestó ese amor concediéndole el milagro a esta mujer. Es por eso que decimos que Dios no hace acepción de personas, sino que Él tiene misericordia y se compadece de todo aquel que le busca. Y vemos cómo el Señor entonces sanó a la hija de esta mujer sirofenicia. Y el Señor entonces regresa a la región del mar de Galilea y nos dice la Escritura, pasando por la región de Decápolis. Decápolis es un término que significa 10 ciudades y hace referencia a ese grupo de 10 ciudades en una región al norte, al noreste del mar de Galilea, región gobernada por el Imperio Romano. Pero el Señor Jesús aún se trasladó para llevar su bendición a esos lugares también. Entonces, Dios tiene misericordia de todos los seres humanos. Dios escucha a todo corazón que le busca. Muy bien, vamos a ver ahora, en segundo lugar, buscar a Dios, que es algo que por supuesto debemos hacer con constancia. Buscar a Dios con fe, porque en la Biblia encontramos que a veces se buscó a Dios, pero con ausencia de fe. Buscar a Dios con fe genera poderosos resultados. Y vamos a verlo aquí en este estudio. Pues vamos a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 32, donde nos dice: y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. La Biblia nos dice que además del sordo y tartamudo, aparecen otras personas de quienes no se da su nombre, pero fueron parte activa en este milagro. Es más, al parecer, había más fe en ellos que en el mismo sordo y tartamudo. Pues la Escritura nos dice que lo trajeron a Jesús. No sabemos si fueron 2 personas, 5 personas, pero esas personas creyeron en el poder de Jesucristo para liberar a este hombre. Así que ellos lo trajeron, este sordo y tartamudo, a la presencia del Señor Jesucristo y le rogaron que le pusiera la mano encima. En este versículo vemos varias acciones importantes. La primera es que nos está describiendo la situación de un hombre.
Él estaba sordo, sus oídos estaban cerrados y además era tartamudo. Algunos dicen que literalmente no podía decir nada, era completamente mudo. La primera traducción que nos da la Escritura dice tartamudo, hablaba, pero con mucha dificultad, con suma dificultad. De manera que puede ser cualquiera de las dos opciones, tartamudo o completamente mudo, porque en el versículo 37 la gente sorprendida del milagro decía: hace a los sordos oír y a los mudos hablar. El hecho es que estamos viendo una situación complicada y difícil que llevó a este grupo de personas a buscar a Jesús. ¿Qué debemos hacer cuando enfrentamos la crisis? ¿Qué debemos hacer cuando estamos ante un obstáculo, ante un problema? Ahora, esta situación era una situación de impotencia ante una dificultad, porque la medicina de aquel momento no contaba con algunas herramientas como hoy día para poder abordar esa situación y buscar mejoría en su condición de salud. Entonces era una situación mucho más difícil, pero aquellos hombres que lo trajeron creyeron, concluyeron que Jesús podía hacer un milagro. Así que desde su condición ellos buscaron a Jesús y lo hicieron con fe, porque le rogaron, dice la Escritura, le rogaron que le pusiera la mano encima. Entonces estamos hablando aquí de buscar a Dios con fe, porque en la Escritura podemos ver que en algunos momentos Israel clamó a Dios pero con duda. Algunas oraciones se levantaron pero con temor, y aún en medio de eso el Señor respondió, porque Dios es bueno. Pero la parte humana, el corazón nuestro, debe levantar su clamor al Señor. Y la Biblia dice, buscar a Dios con fe, o la Biblia nos enseña que cuando se busca a Dios con esa cuota de fe, de certeza en Él, esto genera poderosos resultados, poderosos milagros. La Biblia nos permite ver aquí cómo estos hombres trajeron a este sordo y tartamudo delante del Señor y le rogaron, le dijeron: Señor, por favor, pon tu mano sobre él. Ellos concluían que en Jesucristo estaba el poder para sanarlo. Es necesario, importante, agrada a Dios cuando buscamos al Señor creyendo que en Él está el poder para solucionar nuestro problema. ¿A quién más iremos? Si solo en Jesucristo el Señor tenemos palabras de vida eterna. En vez de preocuparnos, en vez de sumirnos en la depresión, en vez de sentirnos frustrados, en vez de caer envueltos en la impotencia y la frustración, pues lo que tenemos que hacer es buscar al Señor, buscar en Él la solución a nuestra situación. Y es lo que vemos que estos hombres hicieron. Cuando buscamos al Señor creyendo en Él, entonces veremos poderosos resultados. Vamos a ver ahora, en tercer lugar, vamos a considerar ahora que el Señor Jesucristo es soberano en su obra. Esto lo vamos a leer Marcos capítulo número 7, versículo 33. Esto es muy interesante porque nosotros generalmente tenemos una manera de pensar, un cuadro en el que consideramos que Dios siempre va a actuar de tal manera. Perdón. Pero el Señor quiebra esos modelos, el Señor rompe esas estructuras. De hecho, una de las cosas que hizo Jesús cuando apareció en Israel fue que Él quebró la estructura religiosa. Él se estrellaba contra esa estructura religiosa férrea, resistente, severa que había en esos tiempos. Y por eso el Señor chocaba contra esa estructura religiosa. Porque el Señor Jesús rompe nuestros esquemas. Y es muy importante por eso que tengamos una mente abierta, un corazón abierto a las diversas manifestaciones y maneras de actuar de Dios, las diferentes maneras de responder del Señor a nuestras oraciones. En este caso, estos hombres trajeron a este sordo y tartamudo delante del Señor para que el Señor los sanara. Y ellos de hecho le dicen a Él: por favor, pon tu mano sobre él, lo que nos permite concluir que ellos ya habían visto que el Señor imponía manos y sanaba a los enfermos.
Pero en este caso el Señor hizo algo diferente a la normal imposición de manos que ellos habían visto. Porque precisamente Dios actúa de manera soberana. Dios es soberano para hacer lo que Él quiere en el momento que quiera, con quien quiera, de la manera que Él quiera. Él es el Señor soberano en su obra. Y nosotros debemos procurar tener un corazón sensible a esas diferentes maneras de obrar de Dios. Entonces, nos dice Marcos capítulo 7, versículo 33. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Nadie se esperaba eso. De hecho, vuelvo a repetir, lo que estos hombres le pidieron es que el Señor extendiera su mano y la pusiera sobre el sordo y tartamudo. Pero lo que hizo Jesús fue varias cosas. Primero, lo tomó aparte de la gente. Lo que quiere decir que Él este milagro no lo hizo delante de todos. Jesús lo trajo cuando ya estaba la sanidad, pero el Señor se apartó de la multitud, dice la Escritura, tomándole aparte de la gente. Aquí Jesús empezó como a romper el esquema normal de los milagros que había hecho y que tal vez la gente esperaba que hiciera. Dios se mueve de muchas maneras. Entonces nos dice el verso 33, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él. Recordemos que él era, dice la Escritura, sordo y tartamudo. Así que Jesús empieza a realizar unas acciones, seguramente para activar también la fe de él, al sentir las manos de Jesús sobre sus oídos. Dice, pues él empezó a percibir que algo iba a suceder. Él empezó a percibir que Jesús estaba haciendo algo por él. Entonces Jesús metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Ahora el Señor aborda la otra parte en la que él tiene una afectación, que era tartamudo, ¿verdad? Yo sé que esa es una manera de obrar que la gente no esperaba. Pero eso es lo que Dios hace. Cuando usted y yo buscamos al Señor, Él nos va a sorprender con sus respuestas. Él nos va a sorprender con la manera de actuar. Él nos va a sorprender con su poder. Por eso es que puede bendecirnos a través de personas que no esperamos. Puede abrirnos puertas que no pensamos. Puede moverse en el tiempo que menos esperamos. O sea, Él es soberano, poderoso, y nosotros debemos tener un corazón sensible y abierto a las diferentes maneras de obrar del Señor. Pero en este caminar, en este seguir a Cristo, Él nos va a sorprender. Él nos va a sorprender con su obra. A veces el Señor nos sorprende con respuestas que no esperábamos. Algunas veces Dios nos habla a través de personas que no pensábamos. El Señor es Dios todopoderoso y Él es soberano, y parte de nuestro corazón manso y humilde es someternos a la soberanía de Dios. Parte de esa soberanía es que el Señor nos responde cuando Él quiere, no cuando nosotros lo demandamos. Él es el Señor. No renuncies a tu oración, a tu clamor, a tu búsqueda de Dios. Busca al Señor, deleítate en Él y a su tiempo Dios te va a responder. Y el hecho de que Dios te responda no significa que lo va a hacer como tú esperas o quieres. Él responderá de acuerdo a su grandeza, de acuerdo a su amor, de acuerdo a su soberanía. Y será, sin lugar a dudas, la mejor respuesta. Entonces, Dios es soberano en su obra. La Escritura, en la palabra de Dios, nosotros podemos ver muchos ejemplos de la soberanía de Dios, y podemos ver que los hombres, las personas que se sometieron a la soberanía de Dios fueron bendecidos. Hablo, por ejemplo, de Noé. Cuando el Señor le habló y le dijo, te vas a construir un arca porque vino un diluvio. Pues era una locura desde el punto de vista natural,
Primero porque nadie había hecho un arca, obviamente nadie había visto llover, subía un vapor de la tierra. En tercer lugar, menos pensar que iba a haber un diluvio. Y en cuarto lugar, pues el mar y los ríos estaban muy lejos de donde Noé iba a construir un arca. Sin embargo, Dios le habló, él creyó y lo hizo y fue bendecido. Entonces vemos actos soberanos que pueden ser ilógicos para nuestra mente. ¿Qué decir cuando Dios habló a Abraham y le dijo, sacrifícame tu hijo, tu único Isaac, al que amas? Eso sonaba como a locura. Sin embargo, Abraham fue obediente al Señor y por eso fue honrado, bendecido, llamado amigo de Dios. La palabra del Señor nos habla del caso de Jonás. La Biblia nos dice en ese hermoso libro que Dios usó una tormenta, Dios usó un gran pez, Dios usó una calabacera, Dios usó un gusano, Dios usó una serie de cosas para ayudarle a Jonás a comprender su carácter y su amor por los ninivitas. Dios es soberano, el Señor es soberano. ¿Y qué decir de José, el hijo de Jacob? Cómo Dios permitió que sus hermanos lo traicionaran, lo lanzaran a la cisterna, lo vendieran como esclavo. Luego estuvo X cantidad de años en la casa de Potifar como esclavo. Luego le tocó ir a la cárcel. Pero detrás de todas esas circunstancias incomprensibles para la mente natural, detrás de todo eso estaba la mano de Dios para cumplir sus propósitos. De manera que en nuestra vida nada es por accidente. Todo tiene que ver con un propósito divino. Permitamos al Señor que nos lleve de su mano y que haga su buena voluntad en nosotros. Muy bien, vamos a ver aquí en el punto número 4 que Dios se mueve, Dios opera, Dios se mueve a través de su palabra. El Señor ha dispuesto su palabra para bendecirnos, para hablarnos, y Él se mueve a través de esa poderosa palabra. Marcos capítulo 7, versículo 34 nos dice el verso 34. Recordemos que el 33 nos dice que el Señor Jesús tomó al sordo y al tartamudo, ¿verdad? Y lo llevó aparte de la gente, puso los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua, dice el verso 34. Y levantando Jesús los ojos al cielo, lo que nos recuerda su dependencia del Padre Celestial. El Señor Jesús no era autosuficiente. El Señor nunca cayó en el pecado de la presunción, de la autosuficiencia, de ser presumido u orgulloso por lo que el Padre Celestial había puesto en él, por los milagros y por la unción y la revelación. El Señor Jesucristo siempre dependió del Padre Celestial, de la dirección de su Padre, y él hacía lo que veía hacer al Padre. Y por eso el Señor aquí levantó los ojos al cielo. Dice la Biblia, gimió. El Señor expresa un sentimiento desde lo profundo de su ser. ¿Por qué razón? La Biblia no lo dice. Gimió tal vez de dolor al ver la condición de ese hombre sordo, tartamudo, en una condición en la que el Creador no lo había diseñado, pero era el resultado del pecado, porque el ser humano cayó en desgracia, el ser humano cayó en la mortalidad, el ser humano cayó en una naturaleza pecaminosa, producto del pecado. Y cuando él lo ve allí, dice la Biblia, gimió. Posiblemente fue una expresión de dolor al ver la condición humana, o tal vez nos está hablando de un clamor profundo a Dios por la condición de ese hombre. El hecho es que Jesús gimió y le dijo, éfata, es decir, sea abierto. ¿Qué utilizó el Señor Jesús? Notemos que el Señor ya estaba tocando las orejas de él con los dedos. El Señor, también dice la Escritura, había tocado su lengua. El Señor estaba haciendo ya algo, pero ese algo no fue independiente de su palabra. Jesucristo dijo, éfata, o sea, sea abierto. Vemos entonces que la obra de Dios va vinculada a su palabra.
Por eso Él nos dio su poderosa palabra. Por eso la Biblia nos invita a leer la palabra, meditar la palabra, reflexionar en la palabra, alimentarnos de la palabra, porque Dios se mueve a través de su palabra. ¿Cuántas veces en un momento de necesidad, de crisis, hemos ido a buscar al Señor y Él nos ha hablado a través de su palabra? La palabra de Dios ha sido diseñada con poder para transformar los corazones, para restaurar las vidas. Por eso el Señor Jesucristo declaró la palabra, dijo, sea abierto, éfata, ¿verdad? Fue la palabra, que significa sea abierto. Entonces la palabra de Dios abre caminos. La palabra de Dios abre puertas. La palabra de Dios quita los obstáculos del enemigo que pone en nuestro camino. La palabra de Dios tiene el poder de dar esa apertura. Por supuesto, palabra que debe ser guiada por el Espíritu Santo cuando estamos orando. Por eso es que el Señor Jesús levantó los ojos al cielo, esperando esa guianza de Dios, esa dirección del Espíritu. Y cuando Él lo mira, entonces le dice, éfata, sea abierto. Ahí declaró la palabra de poder guiada por el Espíritu Santo, lo que provocó esa apertura. La palabra nos dice que versículo 35 en adelante nos empieza a describir el milagro del Señor en la vida de este hombre, como resultado de la obra de Dios y de la palabra del Señor. Entonces, estamos viendo cómo Dios utiliza su palabra para glorificarse en una situación como esta. Vamos a ver ahora el punto número 5. Dios todo lo hace bien. Definitivamente, Dios todo lo hace bien, aunque a veces nosotros cuestionemos ciertas cosas o nos hagamos ciertas preguntas. Marcos capítulo número 7, vamos a leer el versículo 35. ¿Sí? Nos dice Marcos 7:35. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Nos dice la Biblia. Al momento fueron abiertos sus oídos. En el momento en que el Señor, después de tener las manos, dice la Escritura, en las orejas de él, y de tocar su lengua, el Señor dice, éfata, sea abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos. Lo que estaba cerrado se abrió, ¿verdad? Ese es el poder de la palabra, que abre. Por eso dice, luego dice, y se desató la ligadura de su lengua. Se desató la ligadura de su lengua. Es una frase muy importante aquí. Se desató. La palabra desatar aquí, además, viene de un término griego que quiere decir soltar, que quiere decir quitar las cadenas. Desde el punto de vista natural, nosotros estamos pensando en que había una ligadura, algo que ataba su lengua, que impedía que el hombre pudiese usar la lengua libremente para que todo su aparato fonador emitiera palabras. Pero aquí nos dice que el Señor ministró a este hombre y aquello que estaba atando la lengua, pues se rompió, la lengua se soltó, ¿verdad? Pero desde el punto de vista espiritual, porque el Señor Jesucristo no solamente sanaba desde el punto de vista natural, el Señor también sanaba desde el punto de vista espiritual. ¿A qué me refiero? Viene de Tiro y de Sidón de liberar a una joven de un demonio. Aquí está sanando a un enfermo de una ligadura que tenía en la lengua. Entonces el Señor Jesús no solamente rompió esa atadura que él tenía en su lengua, sino que además el Señor es el que rompe las cadenas que oprimen a las personas. No hay cadena, no hay atadura, no hay ligadura que Jesucristo el Señor no pueda romper. Lo importante es que nosotros nos acerquemos a Cristo, que nos expongamos a su obra y a su poder. Y cuando nosotros nos acercamos al Señor y nos exponemos a Él, su poder viene para romper las cadenas, como dice aquí, para desatar las ataduras. La palabra ligadura aquí viene de un término griego que significa también cadena, prisión, atadura. Entonces Cristo es nuestro sanador, pero también es nuestro libertador.
Cristo rompe las cadenas y saca a los presos de su celda. Porque hay corazones que están en celdas de opresión, celdas de depresión, celdas de adicción, celdas de engaño, celdas de orgullo, de soberbia, prisioneros, cautivos del reino de las tinieblas, espiritualmente hablando. Pero el Señor Jesucristo viene para romper las cadenas, para traer apertura de esas prisiones espirituales, de esas aflicciones en las que cae fácilmente una persona. Y finalmente nos dice el versículo 35 que hablaba bien. Aquel sordo y tartamudo ahora hablaba bien, porque todo lo que Dios hace es bueno. Dios todo lo hace bien. Me acuerdo en este momento de ese versículo en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 31, donde dice la escritura: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. El Señor Jesús ha constituido la tierra, Dios ha constituido la tierra, la ha llenado de animales, de plantas, acomodó el mar, acomodó el espacio, la expansión de los cielos, plantó un huerto para allí poner al hombre, y dice la Biblia: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, porque todo lo que Dios hace es bueno. Es fundamental que nosotros podamos confiar en la soberanía de Dios. Confiar en su poder, sí, pero también en su soberanía. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que permite y lo que no permite. Él sabe lo que nos concede y lo que no nos concede. Y también sabe perfectamente en qué tiempo hacerlo. Nuestro Dios es perfecto y es bueno. Y lo que nosotros debemos hacer es confiar en el Señor. Este hombre buscó a Dios, o lo trajeron ante la presencia de Dios. El Señor Jesucristo fue misericordioso, extendió su mano y lo restauró, porque poderoso es el Señor. Nos dice el verso 36, esta porción va aquí del versículo 35 al 37. Nos dice el verso 36, y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. El Señor Jesús quería hacerlo menos popular, su obra y sus milagros, para que no cayeran en la tentación de venir y hacerlo rey, como el Mesías. Porque esta primera venida, él no venía como rey, sino como siervo sufriente, el que iba a la cruz, así que no convenía tanta fama. Sin embargo, aquellos que recibían milagros pues no podían callar. Versículo 37, y en gran manera se maravillaban. Yo quiero destacar esa palabra, se maravillaban, porque ellos eran cautivados al ver la obra de Jesús. Que Dios nos ayude para que nuestro corazón no caiga en la dureza, en la soberbia, para que no caigamos en la religión de ser indiferentes a la manifestación del Espíritu, o de ser indiferentes ante la evidente obra de Dios, sino que tengamos un corazón humilde para dar gloria a Dios por toda su obra, y de tener un corazón sensible para reconocer la mano del Señor. Ellos se maravillaban de lo que Jesús hacía. Ellos estaban impresionados, maravillados. ¿Cómo no vamos nosotros a maravillarnos de la obra del Señor que ha empezado en nosotros y la cual no terminará hasta perfeccionarla? Debemos maravillarnos y darle gracias al Señor por su poderosa obra. Dice además aquí el texto, verso 37, se maravillaban en gran manera diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Porque Dios todo lo hace bien. Él es perfecto en su obrar, y lo que nosotros debemos procurar es siempre disponer nuestro corazón para agradecer al Señor su obra. Él es soberano. No importa que venga de la mano de Dios a nuestra vida, Él sabe cómo hacerlo, en qué momento es necesario. Que confiemos en el Señor y que siempre podamos reconocer nosotros que Él es soberano en su obra. Que podamos glorificar a Dios siempre que el Señor se manifieste a través de sus diversas obras y reconozcamos que Él es Dios soberano.
No debemos cuestionar su obra. No debemos murmurar contra la obra del Señor. Más bien debemos dar gloria a Dios porque Él se está moviendo. Y nosotros confiar y clamar su misericordia continuamente y como esta multitud seguir al Maestro, pues seguirlo siempre irá acompañado de ver poderosos milagros para la gloria de su nombre. Quiero invitarte para que hablemos con Dios, para que le pidamos al Señor que haga su obra en nuestro corazón, pero que también haga su obra en nuestra familia. Vamos a pedirle al Señor que su mano poderosa vaya delante de nosotros y así, como abrió los oídos de este sordo, el Señor sea abriéndonos camino para ir adelante en su voluntad. Que el Señor sea abriéndonos las puertas de bendición que Él ha dispuesto para nuestra vida, porque Jesucristo el Señor es el que marcha delante de nosotros. Quiero invitarte para que oremos en este momento. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por tus bondades. Muchas gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias, amado Espíritu Santo, por sostenernos y por bendecirnos. Gracias, amado Rey de Gloria, por tu cuidado, por tu amor, por tu paciencia y por tu misericordia. Gracias, Señor Jesucristo, porque en ti estamos confiados. Tú nos ayudas, tú nos sostienes, tú nos fortaleces. Tu amor y tu misericordia nos acompañan todos los días de nuestra vida. Señor, desde lo profundo de nuestro corazón te damos gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ayudarnos. Gracias, Señor, por llevarnos de tu mano poderosa. Gracias, Jesucristo, por esa preciosa sangre que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Señor, lávanos cada día más. Límpianos con el poder de tu sangre y por el poder del Espíritu Santo y de tu palabra. Señor, transfórmanos. Ayúdanos, Dios mío, a seguir tu voluntad y tu camino. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pedimos que tu diestra vaya delante de nosotros, que tu mano poderosa nos vaya abriendo camino para que nosotros podamos avanzar en tu propósito. Ayúdanos a seguir adelante en tu plan, Señor. Extiende tu mano, Dios mío, y quita todo obstáculo, todo estorbo, Señor, en nuestro caminar. Tú vas delante de nosotros, tú eres el que nos defiende y nos ayuda. Gracias te damos, Dios mío, por tu poder y por tu cuidado. Gracias por bendecir nuestra familia. Hoy en tus manos encomendamos nuestra familia. Hoy en tus manos encomendamos nuestra casa, Señor. Hoy en tus manos encomendamos nuestro futuro. Y te damos gracias porque tú nos ayudas y tú nos bendices. Desde lo profundo de nuestro corazón te damos gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por todas sus bondades y sus misericordias. Que el Señor te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor proteja toda tu familia y les bendiga con la abundancia del cielo. Dios te guarde y hasta una próxima ocasión.